Este es el Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es el Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mis queridos hermanos y amigos de Radio 3, nuevamente nos encontramos para afirmar nuestra fe y testimoniarla a los demás diciendo: este es el Cordero. Vamos a hablar de Jesús, Eucaristía, de Jesús que se quedó con nosotros muy cerca. Este es el Cordero, en este programa en el cual meditamos nuestra fe en el misterio de la fe, en el sacramento de nuestra fe, la Eucaristía, Jesús presente entre nosotros. Después de haber reflexionado un poco como introducción a este programa, vamos a escuchar lo que nos dice Dios. En primer lugar, siempre nuestra fe crece en la escucha de la palabra de Dios. Por eso vamos a ir leyendo en estos programas sucesivos algunos textos de la Sagrada Escritura en el cual se nos revela el misterio hondo, grande de la Eucaristía. En primer lugar, vamos a centrar nuestra mirada en las palabras del mismo Jesús, en aquel sermón eucarístico, que podemos titularlo Sermón Eucarístico, del capítulo 6 del apóstol San Juan. En primer lugar, como una introducción, podemos decir que el apóstol San Juan tiene en su evangelio una característica muy importante, y que es la relación entre algunos discursos de Jesús y milagros que él llama signos, justamente por esto, porque los milagros del Señor son un signo de lo que Él es. Cuando Jesús da la vista a un ciego, dice el Señor después: yo soy la luz del mundo. Cuando resucita a un muerto, a Lázaro, dice: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, de este modo, San Juan, al narrar el Evangelio, relaciona los milagros, los signos, con las palabras del Señor. Por eso, también en este capítulo 6, antes de decirnos lo que el Señor nos enseñó sobre el pan de vida, pone San Juan en su Evangelio, al comienzo del capítulo 6, la multiplicación de los panes, que es un signo justamente de este milagro tan grande que es la Eucaristía. Por eso, mis queridos hermanos, en este programa vamos a escuchar lo que el apóstol San Juan nos dice sobre la multiplicación de los panes. Vamos a leer el capítulo 6 del ya mencionado Evangelio de San Juan, versículo 1 al 15. Puestos en la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, vamos a escuchar su palabra. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él le hacía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo
que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y con estas palabras en el corazón, meditándolas, para que sea Dios mismo el que nos hable, el que nos dé esas palabras de vida eterna, el que fecunde nuestro corazón y nuestra vida con su palabra, nos vamos a un corte, a un momento de reflexión de música, para volver luego y buscar en esta palabra, en este texto, lo que nos dice el Señor sobre el pan de vida, el pan de Dios. Misterio de amor oculto en un pan, cordero inmolado, víctima y altar. Quedarte quisiste muy cerca de mí, oh gloria escondida, has venido hasta aquí. Ya cae la noche en mi corazón, no pases de largo, quédate, Señor. Reconocerte quiero en la fracción del pan, quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Ya cae la noche en mi corazón, no pases de largo, quédate, Señor. Reconocerte quiero en la fracción del pan, quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida
Este es el Cordero. Este es el Cordero. Mis queridos hermanos, después de esta breve pausa, nos encontramos nuevamente aquí para meditar en el texto que acabamos de oír, que es la multiplicación de los panes. Jesús, después de curar a un enfermo en la piscina de Bethsata y de predicar, como nos dice San Juan en su capítulo 5, atravesó el mar de Galilea. Se fue a otro lugar, cambió de lugar, atravesó el mar de Galilea. Al desembarcar, aunque lo esperaba una gran multitud, no se quedó en la orilla, sino que subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Pasó de largo y se sentó a esperar a esa multitud que lo buscaba. Qué hermoso leer en el Evangelio. En aquel tiempo la gente, una gran multitud, iba buscando a Jesús. También hoy son muchos los que lo buscamos. El Señor subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. ¿Y qué más hizo? Ya sentado con sus discípulos, con los íntimos, levantó sus ojos y vio a esa multitud que se acercaba. Y pensó en ellos. Jesús los ve, nos ve y piensa en nosotros. Pensó que sus fuerzas se estarían debilitando y en que necesitarían alimentarse. Porque el Señor sabe que no se puede caminar con hambre bajo el sol, que no se puede estar mucho tiempo sin el alimento. Y había pensado también en cómo los iba a ayudar, en cómo les iba a dar ese alimento. Él mismo les iba a proporcionar un alimento poderoso. Pero para mostrarnos su poder y también su generosidad, establece un diálogo con sus discípulos, para que ellos mismos afirmen que es imposible, que no se puede dar de comer a tanta gente. Y además que son pocas las posibilidades humanas. Mucho dinero haría falta, según la palabra de los apóstoles, mucho dinero haría falta para darle de comer a ellos, a esa gente que venía a buscarlo a Jesús. Y además era muy poquito lo que tenían. Un niño con 5 panes y 2 pescados. Él conoce lo que nos cuesta caminar en la vida como verdaderos cristianos, y por esto ha preparado un alimento que nos fortalece, el pan de Dios. Esa multiplicación de los panes nos habla de otro pan. Es una introducción a su sermón sobre el pan de Dios, el pan de la vida. Esos 5 pancitos de cebada que Jesús con su poder y generosidad multiplica para dar de comer a tanta gente, y tanto más lo multiplica que sobra en abundancia, nos muestra que Él es generoso hoy, con un pan que es capaz de saciar nuestra hambre y nuestra sed de vida, de felicidad, de amor. Yo soy el pan de vida, dirá más adelante, en el mismo capítulo 6, versículo 35 del Evangelio de San Juan. Yo soy el pan de vida. Y por eso esta multiplicación de los panes nos sirve de introducción. Es un signo que ya nos está hablando en hechos lo que Jesús nos va a decir con palabras luego. Jesús es un pan que nos transforma. Así, con una generosidad que dura siglos enteros y que no se acabará hasta el fin de los tiempos, Jesús se queda en cada sagrario, sigue multiplicando ese pan, no de cebada, sino de vida. Jesús se queda en cada sagrario de la tierra como pan divino, para que los que nos reconocemos necesitados de Dios podamos acudir a Él, como aquella multitud que fue a buscar a Jesús y encontró el pan. Así en la Eucaristía tenemos muy cerca de nosotros todo el poder del amor de Dios, que quiere dar un sentido profundo a nuestras vidas. Es el pan de Dios, Jesús en la Eucaristía, quien nos hace capaces de comportarnos de una manera digna de la vocación que hemos recibido, como dice el apóstol San Pablo a los Efesios. Ese pan que nos da la gracia de caminar, que nos da la gracia de fortalecernos, de recobrar las fuerzas gastadas por el camino, así como aquella multitud que pudo volver a sus casas alimentados con ese pan. Nosotros también, en la Eucaristía multiplicada por los siglos, en los 5 continentes,
por las palabras que el mismo Jesús nos enseñó, esa Eucaristía, ese Jesús pan de vida, nos da la fortaleza, nos transforma, nos da vida para cada uno de nosotros. De hecho, inclusive las virtudes, como rezamos en la misa del corazón de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús, las virtudes del corazón de Jesús entran a nuestro corazón cuando nosotros, bien dispuestos, comemos el pan de la vida. No se puede comer de cualquier modo porque es Jesús, el Hijo de Dios, y por eso, bien dispuestos, ese pan nos da vida, nos da virtudes, nos da paciencia, nos da fe, nos da caridad, nos da esperanza, nos da entrega, nos da pobreza, nos da generosidad, tantas cosas el Señor nos da todo. En la Eucaristía podemos encontrar la paz que todos necesitamos, la luz que oriente nuestro caminar, el entusiasmo para no bajar los brazos. Es el Señor, en la Eucaristía es el mismo Señor. Y por eso necesitamos pedirle a Jesús que venga a nuestro corazón, que multiplique ese pan que nos da la vida, que además multiplique en nuestro corazón las disposiciones para recibirlo convenientemente. Así, enseñados por el mismo Jesús, nosotros rezamos muchas veces a lo largo de nuestros días el Padre Nuestro, en el cual decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Claro que le pedimos el pan material, le pedimos los bienes necesarios para la vida de nuestro cuerpo, pero también le pedimos el pan que da vida a cada día de nuestro caminar, el pan que da vida a nuestra alma, el pan que nos da la vida eterna, el pan de la Eucaristía. Cada día tenemos que pedir ese pan, porque no solo del pan material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús es la palabra que, hecho pan, nos alimenta el corazón. Le pedimos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, la mujer eucarística, que nos dé la gracia de acercarnos a este regalo tan grande, tan generoso, tan multiplicado, que es el pan de la vida, la Eucaristía, que acercarnos con un corazón también generoso, entregado, coherente con lo que recibimos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.